juzgados 35 asesinatos, homicidios. Llevo juzgados del orden de las 99, la semana que viene hago las 100 violaciones. Y llevo juzgados del orden de 16.000 a 17.000 chavales. Porque salen las cuentas desde el 88 a una media de 800 casos al año. Mirad los chavales que yo he juzgado. Cuando yo hablo de un tío duro, hablo de un tío duro. No hablo de un chaval que coge 2 o 3 coches. Y una de las experiencias que más te choca, cuando tú metes a un tío duro, porque gracias a Dios en España hay muy pocos chavales duros. No, gracias a Dios, cucos y rafitas hay muy pocos. Y cuando tú metes a un chaval porque ha cometido delitos muy graves, gravísimos, y lo metes en un centro de estos, de Oria o Algeciras y demás, sobre todo las primeras semanas, cuando a las 10 de la noche se encierran en las celdas, se apagan las luces y se cierran las puertas, allí no se oyen voces de asesinos ni voces de atracadores. Allí lo que se oyen son llantos de niños, porque son niños los que juzgamos. Lo que pasa es que muchas veces un grupo de menores es mucho más peligroso que un adulto. Pero cuando el chaval se queda solo, en su intimidad, y pierde el apoyo del grupo, se comporta como lo que es. Y lo que os garantizo es que lo que se oyen son llantos de niños. Este hombre tan especial es juez de menores en Granada desde 1988. Cuando tiene que aplicar sentencia, naturalmente por delitos que no son de extrema gravedad, usa, por ejemplo, una condena de 100 horas de servicio a la comunidad, patrullando junto a un policía local por haber conducido temerariamente y sin licencia, o los tiene 50 horas dibujando un cómic en 15 páginas en el que tiene que contar la causa por la que lo han condenado. Él habla también del uso del tiempo que transcurre, del tiempo nuestro, del tiempo de los que están presos, del tiempo de esos jóvenes, de esos adolescentes condenados. 10 años para un menor, 15 años para un menor, ¿es mucho tiempo o es poco tiempo? Porque vamos a ser claros, aquí hay gente de todas las edades. Acordaros cuando teníais 12 o 13 años, esos veranos maravillosos, ese primer chico que nos gustaba o esa primera chica que nos gustaba. Todos nos acordamos de ese chico, de esa chica, y fueron 20 días de enamoramiento, no fue más. Parece que fue ayer cuando explotaron las Torres Gemelas, ¿y cuántos años han pasado? Parece que fue ayer cuando estábamos en el atentado de Atocha, ¿y cuántos años han pasado? Parece que fue ayer cuando llevasteis a vuestro hijo por primera vez al colegio, ¿y cuántos años han pasado? Parece que conforme vamos envejeciendo el tiempo se va acelerando. Cuando yo privo de libertad a un chaval de 14, 15 años, le privo de libertad a 5 años, a 10 años, le estoy privando al 30, al 40, al 50% de su vida con su cómputo del tiempo, no con mi cómputo del tiempo, con su cómputo del tiempo y su percepción del tiempo. Luego no es tan blanda la ley de menores. Vamos a ver qué nos dicen en el Twitter nuestros invitados de esta noche, Julieta. Claro que sí, Víctor Hugo. El primero es de Cristian Alarcón. Dice, una rémora neoliberal tiene que ver con las visiones que tenemos sobre determinados temas. Ejemplo, los jóvenes. Se instaló en los 90. Los menores tienen alta incidencia en el delito. Las estadísticas de 2012 muestran otra cosa. Julián Axat tuiteó, cuando se endurece el discurso de la seguridad, se convierte en mensaje hacia la policía y se evidencia en abuso de las fuerzas. Cristian Alarcón tuiteó, mientras los jueces condenaban a perpetua a los chicos, en zona norte del Gran Buenos Aires, Escuadrón de la Muerte los mataba por la espalda. Hay muchos tweets en @BDL Víctor Hugo. Vamos a compartir ahora con ustedes un testimonio para nosotros muy importante de Florencia Arieto. La doctora Arieto es la mujer que en determinado momento estuvo a cargo de la seguridad en Independiente. Después no pudo ponerse totalmente de acuerdo, no pudo llevar a cabo la gestión como la soñaba y renunció. Pero tiene muchísima relación, conocimiento de lo que son los delitos de los menores y vale la pena que le presten muchísima atención a esta, que es su primera intervención en el programa. Menores de 16 no son imputables. No son imputables significa que el chico que comete un delito de 14 años no va a ser sometido al proceso penal, o sea, no va a ser juzgado por la conducta que le están reprochando, que sería la comisión de un delito. Ahora, ¿por qué mi posición de estar de alguna manera a favor? No, digamos, de la baja de imputabilidad, o sea, ¿a qué edad vamos a juzgar a pibes? Porque la verdad que habla muy mal de una sociedad pensar en a qué edad vamos a encanar pibes. Pero me parece que la discusión hay que darla porque yo he visto institutos de menores, tanto de provincia como de ciudad, pibes de 14 años privados de su libertad,
¿Qué significa? Que le aplican una medida de seguridad, o sea, un pibe sospechado de una comisión de un delito menor de 16 años está en un instituto como si tuviera 16 o podría ser sometido a proceso, pero nunca lo van a juzgar. El expediente penal se cierra, o sea, no se va a investigar el delito que se le está imputando y queda abierto un expediente tutelar en el cual el juez puede, si quiere, discrecionalmente dejarlo detenido con una medida de seguridad que es la misma que se le aplica a los locos, que no pueden ser juzgados, o mandarlo de vuelta a su casa. O sea que en esos dos extremos se juega la vida primero del pibe, la posibilidad de trabajar con él seriamente a ver qué tiene y de determinar si efectivamente ese pibe de 14 años fue el que cometió el delito o no. ¿Fue o la policía lo entregó para fabricar un culpable porque hay un caso mediático que debe ser resuelto rápidamente? Y le hablo a policía en términos del policía corrupto que hace eso. No es toda la policía porque es un cuerpo muy grande, tampoco hay que generalizar, ¿no? Pero en ese marco vos decís, ¿qué posibilidad tiene? Y el otro día también lo dije y me parece que es súper gráfico porque la gente lo va a recordar y lo pongo como ejemplo porque lo viví. En el 2008 mataron a Capristo, que era un señor de Barracas La Boca, no me acuerdo bien a dónde, que le quisieron robar el auto a su hijo. El hijo había estacionado el auto, se estaba bajando y el papá estaba en la puerta esperándolo. Lo quisieron robar el auto, se desesperó, el padre salió con un arma, el chico disparó y lo mató. Un lío bárbaro, no sé si recuerdan que se armó como una pueblada, fue el fiscal, lo quisieron linchar al fiscal, fue tremendo. Después llegó al lugar el encargado de la seguridad del municipio y el fiscal y fueron atacados por los vecinos. Estos fueron los incidentes a poco de haber ocurrido este intento de asalto. Yo lo fui a ver al pibe, el pibe tenía 15 años y estaba detenido en el San Martín, o sea, el Instituto San Martín, que es el Instituto de la Ciudad de Buenos Aires para chicos chiquitos. Yo lo fui a ver y estaba ahí, o sea, no podía disponer de su libertad, el pibe no se podía ir, estaba detenido. No iba a ser juzgado porque era inimputable, o sea, no podía ser sometido a proceso. Pero en teoría era el responsable de la muerte, que es grave el delito, ¿no? Ahora, lo que después fuimos averiguando con algunos compañeros que militamos los barrios es que en realidad el pibe no sabía manejar. O sea que el pibe era reclutado por gente que trabajaba para una comisaría de Lanús. O sea, había que cruzar el puente Alsina, había que hacerse del auto para cruzarlo de jurisdicción. El responsable para hacerse del auto era el pibe. Ahora, a mitad de puente estaba el reclutador para venir a manejarlo. Nunca vamos a llegar al reclutador, porque ese expediente penal se cierra, porque el chico es inimputable. Ahora, el chico queda detenido por ese delito que nunca vamos a saber si fue o no fue, si realmente fue coaccionado para cometer el delito, si fue drogado para cometer el delito o lo que sea. Entonces, yo entiendo que son banderas muy caras las que estamos debatiendo. Obviamente que nadie quiere discutir a qué edad encarcelamos pibes. Pero me parece que también hay que tener una posición honesta y sincerarse de cara a la sociedad sabiendo que hay pibes de 15 años que cometen delitos graves y por otro lado que esos pibes antes fueron víctimas. Emilio García Méndez fue diputado por el ARI. Entiende muy bien el tema legal. Les quiero adelantar solamente, para ponerlos en contexto, que en el año 2009... en senadores se votó una ley, tuvo media sanción, pero después no entró nunca diputado y la ley se murió. Era un nuevo régimen para considerar los delitos de los menores, porque hasta este momento, como dirá Emilio García Méndez, nos manejamos todavía, parece mentira como en la ley de medios, nos manejamos con una ley de la dictadura. El presidente de la Nación, teniente general Jorge Rafael Videla, compartirá la mesa de su almuerzo de hoy con 13 jóvenes sobresalientes en distintas actividades. Aquí hay un decreto de la dictadura militar, que es el régimen penal de la minoridad, decreto 22278 de 1980, que lleva la firma de Jorge Rafael Videla. 30 años de democracia, ¿sí?, no han sido suficientes para derogar este decreto vergonzoso. ¿Qué dispone este decreto? Es el régimen penal de los menores, es decir, de los que no tienen 18 años, entre la franja de 16 y 18, con excepción de muy pocos delitos, los de acción privada y delitos con penas inferiores a 2 años, se los va a tratar como dice el decreto. ¿Y cómo se los trata? Primero se ordena un tratamiento tutelar, que el decreto dice que tiene que durar como mínimo 1 año. ¿En qué consiste?
En la práctica consiste que si el adolescente es de sectores medios y altos y ha cometido un delito grave, el tratamiento tutelar consiste en ir al psicólogo 2 veces y luego el juez tiene la facultad, a pesar de que haya cometido un delito grave, de entregarlo a los padres, que de hecho es lo que sucede. Cuando el adolescente imputado aquí, entre 16 y 17 años, es de los sectores más populares, es gente vulnerable, digamos, el tratamiento tutelar se verifica casi siempre en privación de libertad. Entonces, si se trata de sectores vulnerables, y el eufemismo aquí es, el juez debe considerar si está en peligro material o moral, que quiere decir si es pobre, ¿no es cierto? Se cierra el expediente penal. ¿Qué quiere decir que se cierra el expediente penal? Que no va a haber ningún tipo de debido proceso, que no va a intervenir abogado, que no, ¿sí? Los abogados que intervienen mucho más por una cuestión social que por una cuestión jurídica. Se han cometido en relación a la infancia, digamos, más atrocidades en nombre del amor, la piedad y la compasión que en nombre de la propia represión. Si a alguien se le ocurriera hoy, en su sano juicio, ¿sí? ¿A quién se le podría ocurrir que a las mujeres golpeadas vamos a usar la cárcel de Seiza para protegerlas de la violencia? Bueno, los menores de edad están en cárceles de menores para ser protegidos. Entonces, cuando se rasgan las vestiduras diciendo dónde los van a poner, sería bueno que se pregunten dónde están hoy. Porque además, desde 2008, ni siquiera sabemos en la Argentina cuántos menores de edad hay privados de libertad. El último dato oficial es del 2008 y según ese dato había 1.800. Nosotros no podemos aceptar que un ser humano esté privado de libertad sin debido proceso. En consecuencia, lo que nosotros necesitamos es un régimen de responsabilidad penal juvenil. ¿Por qué? Porque cada día se hace más frecuente que la criminalidad adulta le tire los muertos a los menores de 16 años. Total, nunca se va a saber, ¿sí? Porque como no hay un juicio de responsabilidad, si efectivamente el hecho ha sido cometido y si el menor ha tenido alguna responsabilidad en este hecho. Este es el debate en el que nos encontramos. Hay un problema referido a las leyes que habrá que corregir, parece mentira. Se trabajó en la Cámara de Senadores, se votó por unanimidad y luego cuando tenía que pasar a diputados se fue quedando y perdió esa ley, la posibilidad de ser... Hay que hacer otra nueva. Parece mentira a veces ciertos temas que nos ocurren. Vamos al Twitter y después hablaremos también de aspectos sociológicos, porque siempre pensamos que la primera agresión es la del joven que delinque, atacando a la sociedad. ¿Y la sociedad los ataca? ¿Somos responsables de aquellos años 90? Ese crimen de los años 99, aquellos jóvenes, y los de ahora. Cuando hablamos de imputabilidad, de edad de imputabilidad, y pensamos en menores de 16, estamos hablando de chicos que nacieron a finales de los 90. ¿Qué se hizo por sus hogares, por sus padres, por el trabajo de ellos? ¿Cuánta responsabilidad hay? ¿Cuál fue la primera agresión? ¿Quién agredió primero a quién? También vamos a preguntarnos eso después de ver en el Twitter qué nos dicen nuestros amigos, Julieta. Bueno, gracias, Víctor Hugo. Hay muchos, por suerte. Cristian Alarcón dice, discutir qué hacer con la justicia penal para jóvenes nos obliga a pensar todo el sistema penal y penitenciario para adultos. Hay chicos de 13 años que quedan, por decisión del juez, encerrados sin proceso hasta los 18. Julián Axat dice, bajar la edad de punibilidad sin democratizar las policías, sin políticas sociales inclusivas, con un sistema carcelario colapsado. Solo el 4,3%, dice Cristian Alarcón, solo el 4,3% de los delitos investigados en la provincia tienen como sospechosos a menores. Y linkea algo que debe estar en su sitio Infojust Noticias. Además dice, mito 1, los jóvenes matan. Según Procuración de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, menos del 1% de los delitos de menores son homicidios. Julián Axat dice, y con la cultura judicial autoritaria que tenemos, va a duplicar la cifra de niños encarcelados. El último tuit, ¿te parece? Cristian Alarcón dice, es importante que pensemos en la trama que rodea a los chicos acusados de delito. ¿Cómo juegan los adultos? Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Enseguida lo vamos a tener a Cristian Alarcón también como protagonista en el programa. Pero retomemos el contacto con César González. Para nosotros este tema no es ninguna novedad. Siempre es parte de nuestra agenda. Lo primero que vieron de César González tiene
como 2 años. Pero ahora César González se convirtió en un cineasta muy respetado, trabajando sobre estos temas, con estos materiales, con este dolor, con este padecimiento y también con la esperanza. Por eso su película se llama Diagnóstico Esperanza. Fue en ese marco que nosotros hablamos con él sobre este tema.